Muy buenos días. En apenas unos minutos, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy, veremos el último asalto de Pedro Sánchez a la justicia. Moncloa nombrará a Juan Carlos Campo y a Laura Díaz como candidatos al Tribunal Constitucional sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. Un exministro de Justicia del Partido Socialista y la directora general de Asuntos Constitucionales, casi mano derecha de Félix Bolaños, también contará con sello socialista, serán los nuevos magistrados del Tribunal de Garantías. Una nueva muestra del autoritarismo y del intento de control de todas las instituciones públicas al alcance de su señoría. Llama la atención que dos personas vinculadas al PSOE puedan decidir sobre la constitucionalidad de leyes o cuestiones que ellos mismos impulsaron. Llama todavía más la atención que Juan Carlos Campo, ministro hasta julio de 2021, fuera el encargado de redactar los indultos a los golpistas del 1 de octubre o el mismo que también dio su visto bueno a la ley del solo sí es sí de Irene Montero, que ha provocado la puesta en libertad de 8 violadores y la revisión de 37 condenas que benefician a los agresores sexuales. La degradación y el asalto institucional del sanchismo sumaría este éxito al del CIS, al de la Fiscalía General del Estado, al CNI, a Radio y Televisión Española o al Instituto Nacional de Estadística. El Tribunal de Garantías deberá decidir después de hoy si admite a Campo y a Díez como magistrados designados por el Gobierno o si, por el contrario, termina por vetar su ingreso. De lo que no hay duda alguna es de la degradación institucional y el ataque directo a la división de poderes que siempre lleva a cabo Pedro Sánchez. Saludamos ya a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Mira, hoy dada mi condición, sexo y condición, no he podido ver las televisiones a primera hora. Mi condición de que tengo que visitar de vez en cuando a médicos y gente de bien vivir. Entonces no sé si ha habido algún ministro que ha pasado por la 1. No tengo, eso lo entiendo, pero por condición de sexo has dicho. Sí, exactamente, es que era una cuestión personal, masculina. Fenomenal. Sí. Entonces no sé si ha habido alguno. Sí he visto un trozo de entrevista a Rufián que me ha llamado la atención, no sé qué. Antena 3. La Antena 3, que como no quería mojar a nadie ni crear problemas con nadie, no ha hablado de casi nada, porque cuando le decía ni entre Susana y tal, y la otra que no quiero porque eso levanta ampollas. Y Esquerra y usted, no quiero. Bueno, pues para eso no vayas. Entonces para esto no sé para qué puñeta ha ido, pero en fin. Sí que me ha hecho mucha gracia los comentarios sobre la frase del presidente de gobierno ayer, de por qué pasará la historia. Sí. Esa tarea no se la deja a otro, sino que él es el mismo el que dice que va a pasar la historia. Está muy bien decir que pasará la historia por haber exhumado el cuerpo de Franco. Yo en este caso me preguntaría por qué lo has sido tú el primero y no fue otro, porque igual resulta que te lo podías haber evitado. No lo sé, ¿eh? Pero es una pregunta que me haría si cuando hago algo el primero, y antes he tenido gente que me parece interesante en el mismo cargo que he ocupado yo, me pregunto por qué no lo han hecho. No fuera caso que yo sea el primero en meter la pata. Pero en fin, tampoco pienso que dé para tanto el personaje, ¿eh? Sí es verdad que es de muy creído decir por qué pasará la historia, de muy ególatra, etcétera, etcétera, y se me ocurren 70 cosas por las que va a pasar la historia, y no es precisamente la más importante por esta, sino, entre otras cosas, por ejemplo, por lo que acabas de reseñar tú en tu editorial, por haberse cargado definitivamente lo que empezó Alfonso Guerra de Montesquieu, que Zapatero siguió, pero sobre todo él ha culminado, que es reírse de todas las instituciones y cargarse todo tipo de independencia de los poderes del Estado, tanto el poder de la justicia como el propio poder del Parlamento, puesto que no ha echado para atrás y él sigue siendo el que decide todos los diputados, las listas, etcétera, etcétera, como también el cuarto poder que se da a la prensa, regando los que le interesan y filtrando siempre al mismo. O sea, este señor está por debajo del nivel, está haciendo aguas, nuestra democracia por su culpa, y está por debajo del nivel freático, claramente. Es decir, estamos democráticamente hundidos en la porquería. Y eso sí que será todo como se llama, un mérito de Pedro Sánchez, el de la tesis no hecha. Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y muchos temas sobre la mesa, y hilando, ¿no? Como has comenzado el programa con lo que dice José María. Efectivamente, este presidente no sé si pasará a la historia por lo que dice, pero lo que está claro que va a pasar por temas como estos, por la degradación institucional que está sufriendo nuestro país, que empieza a ser muy grave, ¿no? Y te lo empiezan a decir amigos de Venezuela, y dice Javi, que eso es lo que pasaba aquí en su día, que nunca íbamos a ser como Cuba, hasta que al final
la pobreza, el hambre, y nos tuvimos que marchar todos, ¿no? Una degradación institucional que estamos viendo a todos los niveles, con el CNI, con el CIS, Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, el INE, vamos, o sea, para nada ellas son independientes, la Fiscalía General, sino que empiezan a depender, o quieren hacer depender todos de este presidente. Y por eso sí que me parece que puede pasar la historia, más allá de por todos los puntos que podemos resaltar, ¿no? De decir, oye, ¿por qué puede pasar esta historia? Por decía José María, 200, pero bueno, uno de ellos, la degradación institucional a la que está llevando este país, por mentir en todo lo que dijo en el programa electoral, que luego al día siguiente no iba a pactar con Podemos, al día siguiente se abrazó a él, en teoría no podía dormir, por plagiar su tesis. En cualquier otro país del mundo, simplemente ya un presidente que plagia su tesis pues ya estaría fuera, por blanquear al partido de ETA, y no solamente blanquear al partido de ETA o los independentistas que dicen que están en el Congreso para destruir España, sino que es que son sus socios preferentes. Tenemos que recordar que es que todos los presupuestos y todos los temas los saca con el apoyo del partido heredero de ETA y de los independentistas. Va a pasar a la historia también por ser el país de la OCDE en el que mayor caída tuvo el Producto Interior Bruto, y el único de la OCDE que todavía no ha recuperado ese Producto Interior Bruto. Por eso puede pasar a la historia. Y 2 puntos más, por no extendernos, por presidir el gobierno más caro de toda la democracia. Tenemos que recordar que es el mayor número de ministros que jamás hemos tenido, así como asesores, y ya entraremos luego, si eso, por reformar el Código Penal para favorecer a todo tipo de delincuentes. O sea, es que por eso sí que creo que todos esos puntos, así de entrada, puede pasar a la historia y no por lo que dice. De todos modos, yo si tuviera que resumirlo en una frase, que es lo más destacado de ese personaje, yo diría que es el uso constante de la mentira como arma política. Creo que no ha habido otro presidente que haya mentido, ha habido muchos, pero que no haya hecho más que mentir todas las veces, creo que no hay ninguno más, no existe. Y eso es muy bestia. Es que esto saca también otro debate a la mesa del que hemos hablado muchas veces, y es la cuestión de proponer ciertas cosas en campaña electoral y luego no cumplirlas. Por ejemplo, claro. Sí, pero de alguna manera dirías, esto, acordaos que Tierno Galván lo que dijo es que los programas electorales se hacían para no cumplirlos, y mucha gente le siguió al pie de la letra. Y no solamente del PSOE, recordemos que Mariano Rajoy casi todo lo que prometió se lo comió, ¿no? Con lo cual diríamos, esto es una cosa que de alguna manera tiene una justificación posible, que es la que intentó Rajoy explicar, ¿no? Que yo me he encontrado un país que no sabía que estaba así, y entonces lo que dije que podía hacer no lo puedo hacer. Es muy discutible si sabía o no sabía que estaba así, pero de alguna manera cuando uno se excusa así, te da a entender que entiende que la mentira no es una cosa buena, sino que tiene que justificarla cuando ha hecho una cosa que había dicho que no haría. Pero es que en el otro caso no existe eso. En el otro caso es directamente, ¿qué tengo que hacer para gobernar o para ganar estas elecciones? Decir esto, esto y esto y esto. Pero ¿qué voy a hacer? Ya se verá. Al día siguiente, ¿qué hago? Lo que me da la gana. Y cuando alguien intenta eso que explique, él no explica nada, porque no entra, pero su principal colaboradora, la señora Calvo, dice, hombre, que son 2 personajes distintos, con lo cual explica muy bien de qué estamos hablando. O de un esquizofrénico, supongo que no querría decir eso, o de un mentiroso compulsivo. Escuchaba yo en la radio esta mañana que esas declaraciones más propias de un historiador merecían el análisis de un psicólogo, la verdad. En fin. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo que realmente lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, que también, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido. Él va a pasar a la historia, dice, por haber desenterrado un cadáver. No sé si eso merece mérito alguno. En fin, lo que sí está claro son los otros muchos asuntos por los que Pedro Sánchez va a pasar a la historia. Vean.
hace 3 años y medio de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, y aunque él esté convencido de que pasará a la historia por exhumar a Franco, la realidad es bien distinta. Pedro Sánchez pasará a la historia por ser el peor presidente del gobierno de España, y los hechos, que no son pocos, así lo demuestran. España atraviesa uno de los peores momentos económicos, con una inflación del 6,8%, los precios de los alimentos, los carburantes y la energía no dejan de crecer. El paro además asciende hasta casi las 3 millones de personas. Nunca antes los precios habían ascendido tanto, lo que hace que sea esto un ejemplo más que hará que Sánchez pase a la historia. ¿Y qué hay de la justicia? La polémica ley del solo sí es sí no deja de crecer, y cada vez son más los violadores y abusadores sexuales que se están viendo beneficiados con ella. El gobierno más feminista ha resultado ser el más peligroso para las mujeres. El caso Pegasus ocupó también portadas de medio durante varios meses. Otro motivo son los relacionados con las cesiones a sus socios de gobierno, y es que los separatistas catalanes y vascos manejan el Ejecutivo a su antojo y se benefician de ello. Los indultos a los independentistas catalanes tras el referéndum ilegal del 1 de octubre ha sido uno de los episodios más vergonzosos de la democracia. A estos indultos hay que sumarle el de Juana Rivas y María Sevilla, a las madres secuestradoras, y el posible a Griñán tras robarle a los parados andaluces. Los acercamientos de Tarras a cárceles del País Vasco y la reforma del delito de sedición también son ejemplos claros que demuestran la verdadera cara de Sánchez. Tampoco se puede olvidar nadie de la gestión de la pandemia. Confinamientos ilegales, un comité de expertos que no existió y vacunas obligatorias cuyo efecto sigue siendo dudoso, una gestión que costó miles de vidas. Estos hechos, y no la exhumación de Franco, han provocado que Sánchez pase a la historia, como el mejor o el peor presidente. Solo con pisar la calle, él mismo lo puede comprobar. Bueno, ¿qué os parecen esas declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que va a pasar a la historia por exhumar a Franco del Valle? Ya hemos dicho antes que, en fin, no deja de ser soberbia esférica, ¿no? Eso. Además de que, ya también he dicho yo antes y siento repetirme, cuando uno hace una cosa, que es el primero que la hace, y hay gente mejor que él antes que ocupaba el mismo cargo, pregúntate por qué no lo han hecho, porque igual lo que has hecho es meter la pata. Luminoso referirse a momentos en los que se han producido golpes de Estado dados bajo las mismas siglas que él dirige, que sean eso es luminoso, el luminoso de las armas de fuego, el luminoso de las explosiones de la Revolución de Asturias. Estamos hablando de procesos golpistas inaugurados y realizados por el propio Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando de que los escoltas del Partido Socialista Obrero Español, tan luminosas sus motos de la motorizada, que asesinaban y sacaban de su casa al líder de la oposición, y porque no encontraban a más líderes de la oposición y lo asesinaban, provocando una circunstancia. Eso de luminoso tiene poco. Y sí, el Valle de los Caídos es un gran monumento. De hecho, arquitectónicamente es un reto arquitectónico absolutamente impresionante. Y además lo que está destruyendo es una cuestión. Yo recuerdo haberlo visitado la primera vez en mi infancia y a mí me chocó, siendo un crío, el hecho de que era de concordia, de que allí había gente de ambos bandos y que el intento era de cerrar de una vez las heridas y la separación. Y este señor pasará a la historia. Sí, pero a la mala historia, a la historia de haber reabierto todos los intentos de enfrentamiento de esta nación, de tratar de que de verdad una de las dos Españas te rompa el corazón, pero ha sido culpa de una de ellas. En este caso es culpa de Pedro Sánchez, siguiendo la estela, no lo olvidemos nunca, del también luminoso Zapatero, que es el que abrió realmente esta caja de Pandora, y este señor está haciendo con la pala, que es lo único que le honra. Y a mí también, y por decirlo, si este es tu gran aporte a la política nacional, después de haber sido presidente de gobierno ya casi 4 años, pues va a ser que usted ha hecho poco por España y por los españoles. No, coincido con mi amigo Víctor en todo lo que dice, y el egocentrismo de este hombre es que no tiene límites, ¿no? Es el tú que te refieres a él, que va a pasar a la historia. Pero bueno, como decía al principio del programa, yo creo que pasará a la historia, pero no por este tema en concreto, sino por mentir en todas sus promesas, por plagiar su tesis, por blanquear a los herederos de ETA, por apoyar el independentismo y destruir al final la unidad de España, que es hacia lo que estamos viendo, por ser el país de la OCDE donde más cayó
el Producto Interior Bruto y que sigue sin recuperarse, pues tener el ministerio con más personas y de más coste de toda la democracia, y por todo eso, más el punto que me parece, ese sí que me parece clave, ¿no? Hacia dónde está yendo, que es esa degradación constitucional que hemos hablado aquí a lo largo del programa y que se está ahora completando con el Tribunal Constitucional, donde lógicamente, pues ya me das tú a mí la independencia que puede tener un ministro de tu partido a la hora de declarar inconstitucional alguna ley, que ha sido el presidente, el único presidente que ha tenido en España que tiene sentencia por incumplir por parte del Tribunal Constitucional. Claro, a partir de ahora, si tú pones a tu amigo y al ministro de tu partido en el Tribunal Constitucional, pues puedes saltarte la Constitución, que va a ser difícil que salgas condenado, vamos.